Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos siga, hay información relevante para que Radio Cañón contribuya al desarrollo de contenidos y su toma de decisiones. Saludo al ingeniero, muchas gracias por tu apoyo, al colega Mejía en la coordinación y principalmente a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, en este 6 de diciembre, que se acerca rápidamente al puente Guadalupe Reyes, tan añorado por propios extraños. Pero vamos a hacer un paréntesis a la información, porque vía telefónica se ubica el director de investigación de Mexicanos Primero. Cayó el desempeño de los estudiantes en México. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico apuntó que los resultados por medio del 22 fueron inferiores en comparación con las evaluaciones anteriores al 218. Carecen de competencia básica en matemáticas, lectura y ciencia. Le agradezco, maestro Fernando Ruiz, tome la llamada para Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias por la invitación. En su perspectiva, independientemente del informe de la OCDE, del cual México forma parte desde 1993, ¿cuáles son los factores que derivaron en esa caída vertiginosa? Mira, el propio reporte de la OCDE en la aplicación del examen PISA lo señala como dos elementos que me parece que tenemos que tener en cuenta. Uno, hay elementos estructurales que ya venían estando presentes en México, bueno, no solo en México, sino en muchos países del mundo, porque ya habían habido una tendencia a la reducción de los aprendizajes en los estudiantes de 15 años. La OCDE señala que la pandemia, el cierre de escuelas, el impacto que se produjo en 2020 y 2021, sí tuvo que ver, pero todavía no está muy claro ni es determinante. Eso me parece importante señalarlo, porque México, parte de los resultados que tiene México son explicables por los días que tuvimos las escuelas inactivas, pero también porque México tiene problemas muy serios que no ha podido resolver y que explican esta caída de los aprendizajes. Y como tú comentabas, no solamente hay un retroceso de 2022 respecto a 2018, sino ya visto en perspectiva en los 20 años que tenemos de aplicación de la prueba en nuestro país, hay un retroceso mayor, porque estamos prácticamente en los mismos niveles que teníamos en el año 2003, un retroceso de 2 décadas. Me parece que eso es también muy relevante y hay que señalarlo. Atribuye a la pérdida de la certificación de los mentores un factor que lleva a México a ubicarse en 2022 124 o 23 puntos debajo de Japón. Sí, mira, son muchos los elementos que están presentes. Es evidente que hubo un impacto por las condiciones diferenciadas en las cuales los estudiantes tuvieron estas oportunidades de aprendizaje reducidas, no solamente por el cierre de la escuela, por la forma como se constituyó el aprendizaje a distancia, sino también por la forma como se reabrieron las escuelas, que fue un proceso bastante poco cuidadoso, en donde los estudiantes pues tuvieron que tener en condiciones muy diferenciadas de aprendizaje. Unos estuvieron en de forma presencial, otros no lo hicieron, con muchos problemas de acceso a la tecnología, de acceso incluso, el 6% de los estudiantes, por ejemplo, no tuvieron acceso ni siquiera a las transmisiones por televisión, y esas condiciones diferenciadas tuvieron un significado importante, por lo menos yo creo que más importante que otras economías desarrolladas de la propia OCDE. ¿Le asiste a usted la razón, maestro, en el tema, por ejemplo, de las matemáticas? La caída revirtió, como apuntaba los avances, en ese sexenio 203-209, y las puntuaciones
pues podrían remontarse todavía a las del siglo pasado. Así es algo muy preocupante, y en especial matemáticas. Es significativo que haya sido matemáticas una de los dominios que los estudiantes no pudieron remontar, porque a diferencia de ciencias y a diferencia de lectura, en el caso de las matemáticas el peso de la escuela sí tiene mayor relevancia. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el caso de la lectura pesa mucho también el contexto cultural en el cual provienen los estudiantes, pero en el caso de matemáticas, si los maestros y las escuelas no les ayudan, no los acompañan en este proceso de aprendizaje, sobre todo de aplicación de los conocimientos de matemáticas, no lo van a poder realizar. Entonces, el hecho de que México haya caído de una forma tan importante en matemáticas es una señal de cuál es el rumbo que deberemos tomar, es decir, de más acompañamiento y más apoyo a las escuelas, que me parece que puede ser la clave para poder remontarlo. Hay un elemento adicional novedoso en este tipo de evaluaciones que tienen que ver con la condición socioemocional de los estudiantes. Hay por ahí un dato, una tabla muy importante que el reporte destaca, en donde se puede ver claramente cómo las competencias en matemáticas están claramente correlacionadas con el grado de ansiedad de los estudiantes. Y esto me parece que es una causa que es muy importante considerar, pero también al mismo tiempo es una oportunidad para poder construir nuevas políticas educativas. Revisaba el presupuesto que el gobierno federal destinó al rubro educativo, más o menos pues 990,000 millones, 62% a educación básica, un modesto aumento respecto al 23, y la Bolsa Global de Educación con solo 2.9%, maestro. Entonces, significa que México no cumple los índices planteados por la OCDE. Así es un problema doble. No solamente hemos caído, estamos invirtiendo menos. Si hacemos el comparativo entre lo que México ha, en el caso del gobierno federal, de las inversiones en materia a nivel federal, hacemos un comparativo entre lo que invertimos vamos a invertir en este año respecto a, por ejemplo, lo que hicimos en 2014-2015, hay una diferencia sustancial de más de 100,000 millones de pesos menos de inversión, y claro que tienen un impacto significativo, porque significa, 100,000 millones significa que podríamos triplicar el número de becas, por decirte un dato, o también triplicar los recursos para las escuelas nuestras, ¿no? El otro problema que tenemos en materia de presupuesto es que hay una mala distribución de los recursos, y esa administración, sin aumentar los recursos, decidió concentrarlo en 2 o 3 programas que ellos identificaron en el año 2018 como los prioritarios, pero que quedaron desfasados de la realidad educativa que la prueba PISA nos está mostrando, que decir, tenemos que invertir justamente para poder construir nuevos aprendizajes en los estudiantes, y no solamente enfocarnos en las condiciones económicas, que son relevantes, pero no son las únicas con las que tenemos que intervenir, o también en la infraestructura, que también es relevante, pero pues no significativa para los aprendizajes, o por lo menos la relación causal es muy lejana, y me parece que también ese es el otro problema. Falta de inversión suficiente y mala distribución de los recursos. ¿Coincide usted con el investigador de la Universidad de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, quien plantea, no es el tema de un ranking internacional, sino qué prácticas están funcionando? Totalmente. Yo creo que lo que PISA nos está señalando, y nosotros ya hemos caminado en ese sentido, no es tanto como compararnos con otros países, que es muy relevante, y eso nos proporciona información que nos pueden guiar en la construcción y el diseño de nuevas políticas educativas. También es relevante ver lo que está pasando en el país mismo, en compararnos con nosotros mismos, porque en el pasado, cuando tú revisas los resultados que hemos estado teniendo, tuvimos un desempeño positivo de crecimiento esperanzador del año 2003 al 2009, y a partir del año 2009 nos estancamos, y en este año pues empezamos a tener un retroceso muy grave, que me parece que tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos y ver que estuvimos haciendo bien, porque eso me parece que puede ser una ruta muy muy importante para poder remontarlo. Es esperanzador decir,
estos resultados que nos están ofreciendo no son, los podemos revertir, o sea, y lo hicimos en el pasado y los podemos volver a revertir. Sin embargo, maestro, y las cifras o los cuadros comparativos, los estudiantes asiáticos, de nueva cuenta, como en el 2022, son los mejor evaluados, pero mire usted, una isla rebelde como Taiwán, que no es nación, solo reconocida por 11 países, Macao, otra isla de la República Popular de China o Hong Kong, nos superan, y ya para qué decir Japón y Corea. Eso me lleva a insistir en el tema, es porque estas islas o países como Singapur o entregan un PIB como lo plantea la OCDE a la educación. Sí, me parece que estos ejemplos son un referente muy importante que tenemos que estudiar y tenemos que considerar, sobre todo porque han demostrado que la intervención y el diseño de políticas pueden revertir y pueden mejorar el desempeño en las escuelas. El gran problema que vemos con estos modelos es que, por ejemplo, para los maestros, cuando uno va y les explica, muchas veces para ellos no tiene la misma relevancia decirles, pues esto pasó en Taiwán, esto pasó en China. Para ellos les suena como algo ajeno, y entonces me parece que además de considerar estos casos exitosos, también tenemos que compararnos justamente con aquellas medidas que nuestros compañeros de América Latina están realizando, que pueden ser muy relevantes, en el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Brasil, que están teniendo proyectos muy, muy interesantes, que me parece que podrían tener también nos pueden dar muchas lecciones que podemos nosotros seguir, y de hecho hay algunas lecciones prácticas que hemos hecho en México que han sido copiadas de manera muy exitosa por parte de países como Chile, en el caso de las tutorías docentes, por ejemplo, que me parece que tenemos que también considerarlos, porque el camino es enorme, tenemos mucho trabajo por realizar, y me parece que reducir y minimizar los resultados de la prueba no es el camino adecuado que estamos esperando por parte de nuestras autoridades. Y por último, preguntarle acerca si otro factor que contribuyó a esta caída vertiginosa, insisto, fue la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que si bien asignaba a un mentor evaluado en una mejor posición y al no en un carácter administrativo, ¿esto pudo ser otra causal? Me parece que el contexto no ayuda en mandar señales respecto a reducirle la importancia de la evaluación. Me parece que eso no fue una señal positiva. Me parece que eso no contribuyó a mejorar la calidad de las políticas. Mejoredu, que es la institución que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, todavía no termina de definir con claridad cuál es el aporte que está dando al sistema educativo, por lo menos no tan claro como lo tenía el INE, y eso ha sido un retroceso, pero me parece que no está tan claro cómo impactó de forma negativa en el aprendizaje de los estudiantes, porque ni siquiera el INE logró llegar hasta las aulas, hizo muy buena investigación, construyó buenos mecanismos sistémicos de evaluación, pero me parece que todavía estamos en espera de contar con una institución que realmente llegue a las escuelas y logre conectarse con las necesidades de aprendizaje de los maestros y de los estudiantes. Finalmente, maestro, me llamó la atención la conclusión de Mexicanos Primero. Asegura que México, cito textual, enfrenta una crisis de aprendizaje porque el examen PISA revela que los jóvenes asisten a la escuela, pero no aprenden. Sí, PISA vino a confirmar lo que nosotros habíamos estado señalando ya desde hace 2 años, con la investigación que hicimos de equidad y regreso, donde habíamos identificado un grado brutal de pérdidas de aprendizaje. Con otra metodología, nosotros fuimos a las casas de los propios estudiantes, identificamos, nada más por recordarte un dato, que 9 de cada 10 estudiantes en nuestra evaluación no pudieron resolver una operación con fracciones, que hablaba del grave rezago, y en este momento PISA desafortunadamente vino a confirmar que esto no solamente era una realidad local, que es una realidad que está presente en todo el país, en donde los estudiantes, en especial matemáticas, las 2/3 partes de los estudiantes no están aprendiendo lo que deberían, los elementos fundamentales, y esto pone en riesgo
sus trayectorias futuras, no solamente académicas, porque muchos de ellos ya no llegaron a la educación media superior, y probablemente los que llegaron no terminen en la educación media superior, sino también en términos de su bienestar material, que también que es algo muy importante y que no hay que menospreciar. La educación sigue siendo uno de los elementos fundamentales para la movilidad social, y está en riesgo si las autoridades no realizan un ajuste a sus políticas, porque no está muy claro, hay mucha incertidumbre sobre lo que están haciendo. Le agradezco, maestro Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, el tiempo para Radio Cañón 760, y buenas tardes para usted. Hasta luego, muchas gracias, aquí estamos al pendiente. 12:15, hay más aquí en Radio Cañón 760, 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. A propósito de la prueba o los resultados de este programa internacional para la evaluación, antes el presidente por la mañana habló del consumo de drogas. Afirmó que en México no se alcanza el número de 100,000 decesos anuales por el fentanilo, pero los eventos de Guanajuato, después lo platicamos, nos hacen pensar en este tema, dijo el presidente. En la mañana, el Ejecutivo Federal expresó un tono de advertencia a los jóvenes para que no se dejen sorprender, y afirmó que en la prevención, dijo él, se encuentra el mejor camino para evitar esa condición. Sus palabras. ¿Qué viene asociado con el consumo de la droga? Pues el comercio, ¿no? La venta. Estos muchachos que asesinaron hace 2 días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Entonces, evitar eso, y eso pues solo con amor, atención a los jóvenes, con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, tengan posibilidad de estudio, que no se sientan solos, que no haya vacíos, que puedan ser felices sin la droga. Sin la droga y su consumo, que prolifera, con todo respeto al Ejecutivo Federal, él afirma que hay una caída, pero si funcionarios federales se dan una vuelta aquí en la Plaza de la Mota, verán que eso no es así. La concentración de jóvenes, precisamente esos jóvenes de preparatoria y universidad, cada vez es mayor. Parece un evento masivo de un concierto cuyo único elemento incentivo es la mota y otros actores psicoadictivos que se presentan ahí. Sobre el término sobre PISA y la OCDE, el presidente se expresó de esta manera. Nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros. Es la opinión del Ejecutivo Federal. Aquí platicamos acerca de la desaparición del centro, el Instituto de Evaluación de los Mentores, en la entrevista con Mexicanos Primero, aunque reconoce que este es momento del ciudadano a pie, Luis Enrique Orozco, pero antes de Luis Enrique Orozco, el líder empresarial del Consejo Coordinador Empresarial, se expresó también Francisco Cervantes sobre estos temas, habló del poder adquisitivo y el incremento al 20%, pero también se ha omitido el incremento al salario profesional, mínimo profesional, y al mismo tiempo recordar que fue la Coparmex que en 2016 planteó una nueva estrategia para restituir el salario a los mexicanos. Ahora sí, Luis Enrique Orozco, el momento ciudadano a pie
En Nuevo León agradeció el honor y confirmó que luchará para que las personas con las que convivió reciban la entrega de recursos a las que tienen derecho. El gobernador interino efímero de Nuevo León, Orozco. Yo nunca en mi vida he pedido dinero, aunque ustedes no lo crean, y nunca lo voy a pedir. Con esa conciencia me despierto todos los días. Espero que esto me permita encontrar un pronto trabajo. Dicen que soy el mejor gobernador de Nuevo León, porque no me robé ni un peso. Entonces, pues bueno, hasta eso también lo tomo con simpatía. Y de verdad, créanme que mi mejor voluntad es servirles a las personas quienes han pasado por mi camino y he tratado de servirles, y que he podido servirles podrán constatar lo que les estoy diciendo. Que Dios los bendiga. Son las palabras de Orozco. Dice: me consideran el mejor gobernador porque no me robé ni un centavo. Si ve en retrospectiva, el señor Orozco, los ejecutivos estatales que le antecedieron, uno de ellos que fue impuesto por Miguel de la Madrid, porque le llamaba, se apellida Treviño, era entonces secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Ese Treviño llegó ahí porque era el hermano que nunca tuve, decía Miguel de la Madrid, y posteriormente a él y a Fernando Canales Clarión, este del PRI y el otro del PAN, se les acusó precisamente de ello. Ambos fueron gobernadores. Treviño fue en el 85 y derrotó a Canales Clarión, y ya José Natividad González Parás, de acuerdo con el PRD de ese momento, también se encontraba en esa lista, aunque él se casó con una mujer millonaria. 12:25. Creerle o no a Orozco, esa es otra historia. Xóchitl Gálvez presentó a su equipo de pre-campaña, incluye a Santiago Krill, Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala. Ella afirma que es 100% honestidad, y así presumió la precandidata a los integrantes del Frente Amplio por México. Todos son panistas, no se ve por ahí al PRI ni al PRD. Al admitir las dos acciones de inconstitucionalidad, el ministro de la Corte, Javier Lainez Potzitec, suspendió la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Nacional Electoral empleará herramientas de inteligencia artificial de reconocimiento de texto para capturar las actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, de acuerdo con Jorge Humberto Torres Antuñano, coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del INE. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Juan Ramiro Toledo, afirmó que la tardanza para discutir la jornada laboral de 48 a 40 horas no se debe a una negativa para aprobarlo, sino a la necesidad de realizar un análisis más profundo. La Cámara de Diputados aprobó reformas para que el Poder Judicial pague por el envío de correos y telegramas, que actualmente, afirma, se hace de forma gratuita. Ello para la entrega de notificaciones relacionadas con juicios de amparo. La reforma de la ley de amparo tiene como propósito fortalecer las finanzas del Servicio Postal Mexicano. La Secretaría de Educación de Leticia Ramírez culpó a la pandemia COVID-19 de los resultados de México en la prueba PISA 2022. Hay un descenso menor en matemáticas y lectura, pero nos encontramos a 120 puntos de Japón. La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de otro estudiante de medicina asesinado a balazos en la comunidad Primera Fracción de Crespo, cerca del camino vecinal de la noche del domingo allá en Celaya. En la capital y en el Valle de México se prevé cielo nublado la mayor parte del día y probabilidad de lluvias aisladas en la capital del país, e intervalos de chubascos en el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas. Tome usted nota. La temperatura mínima en la capital de 9 a 11, máxima de 18 a 20. Para Toluca, Estado de México, la temperatura será de 4 a 6 y la máxima de 16 a 18 grados. En la megalópolis, el Pleno del Congreso Capitalino aprobó la licencia definitiva del alcalde Benito Juárez, Santiago Taboada, para separarse del cargo y contender por la jefatura de gobierno. En 2023, las ausencias en la capital aumentaron 22.5% frente al 22, de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas en la capital. En la capital del país, aquí en la Ciudad de México, hay 1,677 desapariciones,
lo que coloca al 23 como el año con el mayor número de casos al menos desde el 2018. El Consejo Ciudadano de Búsqueda en la capital resaltó la falta de una política integral de atención a las desapariciones que suceden en la capital del país. El domingo 17 de noviembre será cerrada la terminal Pantitlán y las estaciones subsiguientes, Puebla y Ciudad Deportiva, esto en la línea 9, durante 5 meses aproximadamente para dar inicio a los trabajos de renivelación. A cambio, los 80,000 pasajeros que arriban a esas estaciones tendrán como alternativa un paquete de rutas de traslado que incluyen 80 autobuses de la red Transporte de Pasajeros, 25 trolebuses y 34 metrobuses. Legisladores del Movimiento Ciudadano interpondrán 3 amparos en materia administrativa en contra del Plan General de Ordenamiento Territorial y General de Desarrollo denominado FJOT, que dicta el uso de suelo para la capital en los próximos 20 años. Y este 8, pasado mañana, concluye el plazo para que las comisiones de desarrollo, infraestructura urbana y planeación dictaminen el FJOT para su aprobación en el Pleno y someterlo a votación. La embajadora de Israel, Einat Kranz-Niger, reconoció que en el caso del segundo mexicano secuestrado por Hamas el 7 de octubre, Orión Hernández, aún no hay claridad en qué condiciones se encuentra y cuándo pudiera ser liberado. Lo mismo sucede con las 138 personas restantes bajo cautiverio de Hamas. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, aseguró que la mayor parte de los precursores químicos del fentanilo proviene de China y se sintetiza en México. A la vez anunció sanciones a los ciudadanos mexicanos y 2 empresas relacionadas con el cartel de los Beltrán Leiva, que procuran contener el contrabando de fentanilo, un poderoso opioide sintético al cual hizo alusión hoy en la mañanera. En la mañanera son las 12:30. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En el Congreso Capitalino, en temas de la ciudad, la diputada Luisa Gutiérrez anunció el cabildeo para una partida presupuestal que permita el restablecimiento de las estancias infantiles, que eran atendidas por más de 5,000 maestras que benefician a 17,000 infantes. Afirmó que los espacios fueron cerrados por el gobierno federal en 2019. Esto afectó a miles de madres trabajadoras quienes carecen de sitios seguros para la estadía y el desarrollo de sus hijos. Vía telefónica se encuentra precisamente la diputada Luisa Gutiérrez Ureña, del Grupo Parlamentario del PAN, ante este Congreso local. Diputada, le agradezco por aceptar la llamada de Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted. Hola, Federico, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. ¿Alcanza el tiempo entonces para presentar el punto de acuerdo al Congreso citadino y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para restituir estas estancias infantiles, diputada? Sí, así es, todavía tenemos tiempo. Lamentablemente, como muchos de ustedes saben, el Congreso no sesionó toda la semana pasada. Esto derivado de que las y los diputados de Morena no se conectaron a la sesión de conferencias, que es la sesión a partir de la cual se aprueba el orden del día de la sesión. Es un tema político que tenían atorado con respecto a la licencia de Santiago Taboada, pero pues después de esta parálisis perdimos una semana entera en donde las y los diputados del Congreso podíamos meter instrumentos legislativos para que se consideren dentro del presupuesto de 2024. ¿Qué es lo que estamos solicitando? A ver, que se le dé presupuesto a las estancias infantiles. No basta con subirlas a rango constitucional, no basta con tener una bandera a la cual no se le está inyectando recursos para que efectivamente funcionen. Durante este año se cumplió constitucionalmente la promesa de subir espacios de cuidado infantil como un derecho constitucional de las y los capitalinos. Sin embargo, lo cierto es que aunque esté en la Constitución, al día de hoy no se le ha dado un solo peso adicional al tema para que esto pueda ser una realidad, en especial para mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras, que son las que se vieron más afectadas con los cierres de las estancias infantiles.
Entonces, lo que estamos pidiendo es que deje de ser un mero tema discursivo donde solamente se le diga a las y los capitalinos que ya es su derecho constitucional, sino que efectivamente tenga recursos para que esto sea viable. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, por lo menos lo que se tenía justamente en un inicio, antes de que se hiciera todos estos recortes, ¿no? Que incluso muchas alcaldías terminaron por absorber. Al final del día, cuando se cierran las estancias infantiles, la única alcaldía que las mantuvo con presupuesto propio fue la alcaldía Benito Juárez. Y una vez que en 2021 cambió el mapa electoral, ya también se sumaron al rescate la alcaldía Álvaro Obregón con El Limón, la alcaldía Tlalpan con Alfa, Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe, pero lo cierto es que las alcaldías siguen absorbiendo en lo que buenamente pueden con su capacidad económica. Estamos pidiendo que desde el gobierno de la Ciudad de México se haga este esfuerzo, ¿no? Insisto, para que no sea solamente un tema donde el jefe de gobierno, Martí Batres, subió a rango constitucional los cuidados infantiles, sino que verdaderamente esto se pueda dar en la práctica. Ahora, el camino no es fácil. Tiene que su exhorto primero llegó a las comisiones de presupuesto, cuenta pública y Hacienda. Ahí se encuentra la diputada de Morena, Valentina Batres. ¿Qué les dijo ella respecto a este fondo que permita poner en funcionamiento las estancias infantiles? Pues mira, es un tema que ha sido recurrente toda la legislatura. En mi caso ha sido una bandera que desde el inicio he buscado generar. Ella no ve con buenos ojos las estancias infantiles. Incluso alguna vez yo lo decía abiertamente, incluso en tribuna, ¿no? Mis primeras participaciones en el primer periodo. No importa, o sea, entiendo que para ellos políticamente el nombre estancias infantiles les recuerda a gobiernos panistas, a Felipe Calderón, y eso les genera un shock emocional. No tiene que llamarse estancias infantiles, tiene que ser no nos importa el nombre, la cosa es que al final del día tienen las condiciones para que haya cuidados integrales infantiles. ¿Qué te daba una estancia infantil? Te daba no solamente el cuidado mientras tú ibas a trabajar en un horario abierto, sino además generaba condiciones de salud para los niños. Había doctores que estaban al pendiente de ellos, había psicólogos que también estaban al pendiente de su desarrollo, les daban de comer también. Entonces generaban un montón de círculos virtuosos alrededor de los niños que te daban la seguridad y la tranquilidad de poderlos dejar en un espacio seguro mientras tú vas a trabajar. Hoy, ¿qué está sucediendo con muchas mujeres? En su mayoría, también no hay casos de hombres y de familias afectadas, pero en la gran mayoría que está sucediendo, que muchas de ellas dejan de trabajar y entonces se dedican en realidad a los cuidados de los hijos en el hogar. Uno, generando que en el hogar haya un ingreso menos, ¿no? En el caso de aquellas que incluso tengan una pareja que sí siga yendo a trabajar, pero no están analizando el caso de las madres solteras, de las mujeres que no tienen este apoyo adicional y que hoy se ven en verdaderas complicaciones en el cuidado de los niños, y entonces tienen que optar por dejarlos con los abuelos que no tienen por qué tomar una decisión de esa naturaleza si ellas pudieran tener estos accesos a espacios de decisión donde ellas puedan dejarlos para su cuidado. O incluso ha habido tragedias documentadas donde dejan a los niños solos en casa y suceden cualquier cantidad de accidentes al interior del hogar, ¿no? Y ya pues, se quedan niños al cuidado de otros niños, los hermanos mayores al cuidado de los hermanos menores, cuando antes tenían estos espacios, estas pequeñas chiquitines del hogar, ¿no? Y además afectan en otras esferas también a las mujeres que, insisto, son las más afectadas en el cierre de las estancias infantiles, en el empoderamiento económico, en que ellas también puedan seguir desarrollándose profesionalmente, en el alcance de nuevos ascensos en el trabajo. El Premio Nobel de Economía 2023, la doctora Goldwyn, justo logró comprobar
que el estancamiento profesional de las mujeres a nivel mundial y en especial en países como México se genera a partir del nacimiento del primer hijo. ¿Por qué? Porque los jefes o las jefas dejan de considerarlos para ascensos, para promociones, para nuevos proyectos, porque consideran que con el nacimiento de este primer hijo las mujeres tienden a no tener espacios donde cuidar a los niños o bien se distraen. Si nosotros no estamos generando estas condiciones, estamos condenando en su mayoría a las mujeres a que no puedan tener estos nuevos objetivos profesionales. Y entonces estamos también condenando incluso a muchas mujeres víctimas de violencia a no tener una puerta de salida cuando esto se ejerce al interior del hogar por falta de independencia económica. Finalmente, diputada, respecto al argumento que en estos espacios predomina la corrupción, ¿qué respondería usted? Pues así siempre todo lo quieren resolver cuando ellos no están a favor de algún programa o de algún personaje político, siempre hablan de corrupción, pero no lo demuestran. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador dijo que las sustancias se prestaban a corrupción, pero nunca planteó ni siquiera una sola carpeta de investigación o una sola línea de investigación al respecto. Tampoco generó un cambio de programa integral. Lo mismo hizo con el sistema de salud, con el Seguro Popular. Lo mismito. Hay corrupción y entonces hay que eliminarlo. Nunca hubo una línea de investigación, pero tampoco hubo un programa sustituto al Seguro Popular que ha costado la vida de miles y miles de mexicanos. Otro caso emblemático de corrupción que nunca comprobó, Texcoco, el aeropuerto de Texcoco. Había corrupción, lo elimina, da un programa, da un aeropuerto que no sirve ni siquiera al 10% de lo que se había planteado que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, pero eso sí, contrata a los amigos de Andy para que lleven a cabo todo el proceso para eliminar todos los materiales generados en Texcoco y toda la infraestructura que se había generado en Texcoco, todo el desvalijamiento de Texcoco. Esto es un acto reiterado del gobierno federal y de los gobiernos de Morena, acusar de corrupción sin tener pruebas, sin tener líneas de investigación clara o ya en desesperaciones absolutas en persecuciones políticas inventadas, ¿no? En telenovelas inventadas. Eso lo ha estado haciendo de manera reiterada durante 5 años el presidente de la República y los gobiernos de Morena. Al día de hoy, insisto, a mí que me hablen de una sola línea de investigación. No dudo que existiera, como existe corrupción permeada en muchos otros programas. Sin embargo, creo que lejos de cortarle las alas a las familias mexicanas en este tema, debió de haber, antes de hacerlo, propuesto algo distinto, algo viable. Insisto, que le cambien el nombre, que si esa es la preocupación, que le cambien el nombre de estancias infantiles por otras, pero simple y sencillamente decidieron hacer modificaciones, dar dinero en efectivo, ni siquiera al 100% de la población afectada, solamente llegó a un 14% en las transferencias económicas directas, y estas transferencias se traducen en 26 pesos diarios para el cuidado infantil de un niño o de una niña. Tú dime de verdad, Federico, ¿dónde encuentras hoy una escuela que te cobre 26 pesos al día y les dé no solamente cuidado integral, sino comida, salud, que estén al pendiente de los niños? No la encuentras, de verdad no la encuentras. Y eso multiplícalo por la cantidad de niños que tengas en tu casa. Ha sido una tragedia para y para las familias mexicanas el eliminar este programa, y a 5 años de que esto sucedió, solamente ante el costo político se subió en la Ciudad de México constitucionalmente el nombre, pero ahora pues sí, pues hay que darle recursos para que esto suceda. No basta con pararse el cuello, y quien lo aprobó, y quien mandó la iniciativa y se aprobó fue el jefe de gobierno, Martí Batres. Ojalá que Valentina Batres, por lo menos en una comidita familiar, tenga a bien ponerse de acuerdo con el hermano para darle recursos a un tema que el jefe de gobierno subió a rango constitucional. Le agradezco el tiempo que dispuso esta tarde. Diputada Luisa Gutiérrez, vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el segundo Congreso Capitalino. Buenas tardes para usted. Muchas gracias, Federico. Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Hasta luego.
Buenas tardes, 12:45. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:47 minutos. Otro tema que resalta es el INE y la garantía hacia la jornada electoral del 2 de junio. Lo más importante es que se supere al total de mexicanos que asistimos o asistieron en la contienda presidencial del 2018. ¿Cuántos mexicanos votaron en la presidencial? Esto es importante porque el reto de la doctora Tadei y los integrantes del Consejo General es superar esa votación histórica de 56.611.027 con una participación de 63.42%. Repito, fuimos a las urnas en 2018 56.611.027 mexicanos inscritos en el padrón electoral. El tema es que ese 63.42% debiera alcanzar por lo menos el 70% de la lista nominal, y el abstencionismo fue menor. Se estima que en 2024 la votación en el mejor escenario alcance al 70%. Eso ya dependerá de las aspirantes y el presunto candidato de Movimiento Ciudadano, la terna de aspirantes que van a la elección el próximo 2024. Entre otras cosas, en esa jornada, el actual Ejecutivo Federal se llevó un total de 30 millones de votos, seguido por Ricardo Anaya Cortés. Vamos a ver las cifras en todo caso, pero ya desde la mañana de aquel junio del 2018, pues ya se sabía cómo estaba la votación, pero sí fue una votación mayor a la registrada en la contienda del 2012. En la contienda del 12, Josefina Vázquez Mota obtuvo 12 millones, 1.3 más que los de Anaya. José Antonio Meade, 9.289.000 votos. Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, el aspirante independiente, 2.961.000. El actual presidente López Obrador alcanzó el 79% de los votos en las entidades. El PAN solo triunfó en el estado de Guanajuato. Incluso los cómputos distritales arrojaron una copiosa votación, si usted lo interpreta así, en favor de Margarita Gómez del Campo, quien alcanzó el 0.057 de la votación. Eso fue el contexto a través del cual se celebraron las elecciones del 2018 y se espera que en esta ocasión, en el 2024, la jornada alcance más del 70% del total de los registrados en la lista nominal. De acuerdo con información económica, a partir del 18 de enero, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México perderá 9.413 vuelos mensuales. Esto en un momento crítico porque es el regreso del puente del Guadalupe Reyes. El mes de enero es de cualquier forma es caótico, y estoy llegando al tema que presenta hoy un diario de circulación nacional en el que hace alusión a este tema. Es el subdirector de operaciones
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a partir del 8 de enero, perderá 9.413 vuelos en la segunda reducción de operaciones, ya que o pactada con las 3 principales aerolíneas mexicanas, y afectará principalmente a Aeroméxico. Esto lo reconoce el subdirector de operaciones del puerto aéreo, Francisco Alvarado Moreno. Aeroméxico, la que mayor presencia tiene en el puerto aéreo de la capital, se inconformó con la primera reducción de slots. Esto es horarios de aterrizaje y despegue, planteada en septiembre por la dirección del aeropuerto bajo el mando del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño. Según los últimos datos, los vuelos operados intencionalmente en horarios significativamente distintos a los asignados por el Aeropuerto Internacional sumaron 4.103 hasta el pasado mes de julio. Si hay todavía vuelos ilegales, básicamente son 2 aerolíneas, dice esta información, que responden a Volaris y Viva Airboss, pero principalmente Volaris. El objetivo es bajar la aglomeración. Los incumplimientos producen saturación de las áreas que siguen ocurriendo. Las líneas o las aerolíneas deben cumplir con los horarios asignados para que se cumpla la normatividad. El horario sirve para dar orden a la operación, concluyó el subdirector de operaciones de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y por ello, Volaris, en este mismo marco, alcanzó un acuerdo de compensación por falla en motores, reduce su capacidad y manifiesta una incidencia en la bolsa de valores. Y otra noticia no muy agradable: aumentará hasta 3.2% la tarifa del uso aeroportuario. El TUA del aeropuerto tendrá un aumento del 3.2% para vuelos nacionales e internacionales. De este modo, la tarifa de uso aeroportuario costará ahora $28 o 500 pesos al tipo de cambio actual, con un alza de 91 centavos de dólar respecto a la tarifa autorizada para el 2023. El TUA nacional e internacional está expresado en dólares, por lo que cada mes el aeropuerto internacional determina su equivalente en pesos. Esto es otro anuncio de la cuesta de enero para quienes viajen a nivel nacional e internacional, pues les recibirá con el denominado TUA. La verdad es que era necesario llegar a esa medida porque las líneas aéreas, algunas de ellas, manifestaron abusos constantes que afectan la puntualidad de quien requiere sus servicios. Por ejemplo, en el vuelo tradicional Chihuahua-Ciudad de México, de las 6 de la mañana a Chihuahua, 7 de aquí, pues ya las demoras son tan recurrentes, o el vuelo ya muy reducido de Durango. Recordarán que un vuelo de Aeroméxico se desplomó allá en Durango en el 2018. Bueno, entonces aquí el problema es que o se hacen más competitivas en sus horarios las líneas aéreas o se les castiga. Aquí sin justificar o no, pero a pulso se ganaron ellas esta reducción de los slots, entre otras cosas. Y ya para concluir, el Movimiento Ciudadano, que vive en este momento una crisis de credibilidad hacia su dirigencia, y particularmente al caer la aspiración del gobernador neoleonés, tiene como objetivo lanzar su candidato en enero. Lo decíamos ayer, y quien aprovecharía esta condición a propósito de la fórmula que aplicó el PRI en su momento. Recordarán cuando muere Luis Donaldo Colosio, entonces el coordinador general de la campaña, Ernesto Zedillo, asume
esa responsabilidad. El coordinador general de la campaña de García, Samuel García, Maynés, es quien se perfila para asumir la candidatura del partido Movimiento Ciudadano. Tendrá que ofrecer un crecimiento a pasos forzados, porque Movimiento Ciudadano inicia rezagado y con el pronóstico de bajar de 9 a 7% y finalmente quedar con 3 o 4% en el total de los votos que se emitan en junio del 2024. Esto es una perspectiva que realiza un estudio de la Cámara de los Diputados. Entonces tiene prisa Movimiento Ciudadano por formalizar a su candidato, evento que según su gerente o líder operativo Dante Delgado ocurrirá hasta el próximo mes de enero. Hasta aquí la información, 12:58. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo. Gracias al colega Mejía y a la audiencia por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón 760. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.